Enciende tu video, Graciela, por favor. Ahí está. Ok. ¿Estábamos en qué? Sobre los sismos, lo de las cargas accidentales es lo que estábamos viendo. O sea, empezamos con sismos ya. Sí. ¿Sí? Ayer les mandé unos apuntes, ¿sí te llegaron? ¿Sí te llegaron o no? Sí, los... A lo que voy es de que les mandé los apuntes, pero vamos a tener que tomarlos aquí en clase porque hay puntos que necesito, entonces, pues no los hagan. Vamos a tomarlos aquí en la clase y vamos a ir, les digo, explicando. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir explicando. Entonces, digo, se los mandé como anticipado, pero no los hagan. Aquí los vamos a tomar. Bien, escriban, por favor, cargas accidentales y seguido sismos. Cargas accidentales, punto y seguido sismos. Aparte, el objetivo del diseño sísmico de las estructuras, es lograr las tres características que rigen el buen comportamiento sísmico. ¿Qué rigen el qué, profesor? El buen comportamiento sísmico. Dos puntos seguidos. Resistencia, rigidez y ductilidad. Punto y seguido. En estructuras de mampostería, como las casas habitación, la resistencia es proporcionada por los muros alineados en cada dirección, que deben resistir la acción del sismo. La resistencia proporcionada por los muros que deben resistir la acción del sismo. Es la falla de RAL. Aparte, como subtítulo, detección de los sismos. Dijo mi mamá que nos calentáramos los frijoles sin el hambre. Sí. ¿Te dijo? Sí. Lo esperamos.
entramos. Aparte, Espérate, no, hombre. los sismos de origen tectónico Nada, pues ahorita todo. Pues es mucho, son muchos frijoles. Ah, pues bueno, aquí va. los sismos de origen tectónico, coma, son producidos Ahora las dos, estoy con madre. por la liberación súbita de la energía potencial Luego está prendido acumulada el... entre las placas de la la corteza compu, terrestre. la del CPU. ¿Lo prendiste? Punto y seguido. Dicha liberación producida en un punto No se prendió su cargador. Ya. ¿Eh? Ya, güey. en el interior de la Tierra foco, coma, ¿Cómo? Perdón, perdón. producido en un punto en el interior de la Tierra llamado foco, coma, genera ondas, entre comillas, P mayúscula, Ya no hay o más. de compresión Sí, ahí abajo. Hola, culpa de ser mujer y entre comillas también S mayúscula o de cortante. ¿No has visto la engrapadora? No. Saben que no sé, así que... Parte. Dichas ondas son detectadas ¿Por qué no notas? ¿Eh? ¿Por qué no notas? ¿Por qué me perdí? ¿Eh? Me perdí. por aparatos llamados sismógrafos, coma, los que registran los cambios de aceleración en función de tiempo, coma, dándonos sus registros las características del sismo, dos puntos y aparte. Inciso A. Distancia al epicentro. Aparte, inciso B. Magnitud de las aceleraciones
sísmicas en tiempo. ¿Cómo dices tú? Magnitud de las aceleraciones sísmicas en tiempo. Aparte, inciso C, permite por medio de la digitalización coma, determinar velocidades y aceleraciones del terreno durante un sismo. Inciso D, la duración del evento por último, inciso E, la magnitud del temblor coma, que es equivalente al tamaño del sismo en su origen. Aparte, toda esta información se observa en un acelerograma típico. Se observa en un acelerograma típico, ¿Y tu metro? coma, Ponlo por la otra vez. No suena. que consiste en 3 registros de aceleraciones que corresponden a 3 direcciones características. Gracias, Rubén. 2 puntos y seguido, No, es mío. Se parece morado. norte-sur, Sí. coma, este-oeste y vertical. ¿Sí? Aparte, para el área metropolitana de la Ciudad de México, coma,
Los componentes más importantes por su efecto son los horizontales, entre paréntesis, sismo oscilatorio. Cerramos el paréntesis, coma, porque su efecto sobre las construcciones es mayor. Punto y seguido. En cambio, la componente vertical entre paréntesis, sismo trepidatorio, cierren el paréntesis, coma, solo incrementa en un porcentaje pequeño las cargas verticales coma, lo cual solo causa problemas en voladizos o claros grandes, Aparte, como título, efecto de los sismos sobre las estructuras. Efecto de los sismos sobre las estructuras. Aparte, el sismo produce entre paréntesis, cada vez que cambia de dirección, cierren el paréntesis, coma, un, entre comillas, latigazo generador de fuerzas de inercia. Coma, mismas que se calculan de acuerdo a la siguiente expresión.
puntos y aparte. Copien por favor esta expresión. F es igual a M por A. F es igual a M. ¿Entendés? ¿Puedes mover tantos para arriba, por? Ahí se ve o no. Uy, sí, pero está todo borroso. ¿No se ve? Yo lo veo borroso. No se ve borroso. Ahí ya lo ven. Se ve borroso, pero la fórmula nada más es F es igual a M por A, ¿no? Pues nada más. Lo digo borroso. Nada más M por A. Bueno, pues es M por A nada más. M minúscula por A minúscula. Aparte, ¿en dónde? Dos puntos y aparte. F mayúscula es la fuerza sísmica. Aparte, M es la masa de la construcción. Aparte, A es la aceleración sísmica. Aparte, esta fuerza de inercia Ay, apenas se te ocupó. Sí. produce efectos mecánicos en la estructura. Entre paréntesis, flexiones, coma, cortantes y torsiones. Cierran el paréntesis, coma, que pueden hacerla fallar y para los cuales debe existir una resistencia adecuada. Aparte, en estructuras rígidas y poco esbeltas, entre paréntesis, como las construcciones de mampostería, cierren el paréntesis, coma, la fuerza sísmica calculada se considera de cortante aparte de lo anterior se desprende la siguiente expresión.
F es igual a W por A entre G. W por A entre G. G minúscula y también la A minúscula. ¿Sí? En donde, dos puntos y aparte, W es el peso total del edificio. Aparte, G es la aceleración gravitacional. Aceleración gravitacional. Por último, A es la aceleración del terreno. Aparte, si A entre G es igual a C, A entre G es igual a C, ¿sí? Y entre paréntesis, C es el coeficiente sísmico, entonces tengo que F es igual a W por C. F es igual a W por C. Y eso es la fuerza cortante o sísmica en la base de la estructura. Sí, entonces finalmente tenemos que F es igual a W por C. En este caso ya dijimos que W es el peso total del edificio y C es el coeficiente sísmico. Y el coeficiente sísmico en este caso se va a ver o se va a obtener de dónde, en qué tipo de terreno vamos a construir, en qué zona sísmica y la altura del edificio. Ahí vamos a darnos cuenta de esos tres factores y vamos a llegar a la conclusión de cuál es el coeficiente sísmico. ¿Sí? Para estructuras menos rígidas, No manches, no se me antoja la lámpara. ¿No? toma, Es que yo comí más que tú, comí un día antes. Sí. el comportamiento dinámico de las mismas Pues es desincronizadas. Ahorita ya me la pongo. hace que exista la posibilidad del efecto de resonancia. Coma, que consiste en una ampliación excesiva
de la respuesta de aquellas estructuras que tienen algún periodo de aceleración parecido al movimiento sísmico. Un periodo de aceleración parecido al movimiento sísmico, coma, lo que puede llevar al colapso total. Lo que puede llevar al colapso total, punto y coma, sobre todo cuando la duración del evento es grande. Punto y aparte. Para establecer el comportamiento dinámico de una estructura, coma, se toma una característica importante que es el periodo de oscilación Sí, pero no sé por qué, porque ya no tengo. de los distintos modos en que puede vibrar. Que puede vibrar. Aparte, otras características importantes de las estructuras, coma, Vivo contenta y entonces se siente complejo. Y aún así cuando llueve se siente complejo. son su respuesta al amortiguamiento Y el recuerdo de tus hombres en la carretera. Y sé que se deciden no sé de otra manera. y la ductilidad. También las ojeras. Dueña de la mina. Amortiguamiento y la ductilidad. Punto y aparte. Se conoce como amortiguamiento crítico coma, el que tiene una estructura, cuando al separarlo de su posición original, Déjale
a tu clase? no oscila, coma, sino que regresa a su posición de equilibrio. Punto y aparte. Ductilidad es la capacidad de la estructura para soportar grandes deformaciones inelásticas, coma, sin fallar ni reducir su capacidad de carga. Punto y segundo. Es la capacidad de la disipación de la energía. ¿Sí? Un edificio el sismo, ya dijimos que se presenta en tres direcciones, que son verticales una, y en la horizontal hablamos de que es norte-sur, este-oeste. Este es el edificio, el sismo actúa aquí, y ¿qué va a pasar con en sí, en la base de este edificio, aquí, se va a presentar una fuerza cortante? Esa fuerza cortante lo que va a tratar de hacer es que mi edificio, ahora lo voy a tener aquí, si yo, o más que yo, el sismo logra moverlo, sacarlo de su base, la cimentación está aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si logra sacarlo de su base, descubren lo que esto, lo que va a hacer es colapsar el edificio. Se va a caer, ¿sí? Entonces, yo tengo que abatir esta fuerza cortante que me genera el sismo. Y aquí me dice que para que yo obtenga ese valor, dice que la fuerza cortante o sísmica en la base de una estructura está dado por W por C. W es el peso total del edificio. Tengo que calcular cuánto pesa el edificio. Lo voy a multiplicar por un coeficiente sísmico que esté en función de qué, en qué zona sísmica estoy construyendo, qué tipo de terreno voy a construir, y hablamos también de la altura. En base a eso, yo tengo un coeficiente, y ese coeficiente, ¿qué va a decir? Si mi peso de mi estructura es de, a lo mejor, 200 toneladas, yo para calcular la fuerza cortante lo tendría que multiplicar por el coeficiente, y si hablamos que esto se multiplica por un 0.4, serían 280 toneladas que yo tengo que abatirlas. Entonces, originalmente les digo, el edificio pesa 200 toneladas,
pero ya cuando analizo por sismo me dice que no, lo tengo que analizar con un valor de 280 toneladas. Si mi edificio pesa esto, ya el sismo no me hace nada. Ahora, hay otro punto también, hablamos de un amortiguamiento crítico. Viene el sismo, me lo empuja, esto que hace, lo mueve, pero prácticamente cuando el sismo para, el edificio vuelve a su posición original, se regresa, ya, ahí queda. Eso es un amortiguamiento crítico, ¿sí? El efecto del sismo no le causa daño. Ahora, hablando también de que para que se dé ese amortiguamiento crítico, también hablamos de una disipación de esa energía. Viene el sismo, entra al edificio, es una energía que está dentro del edificio, pero esa energía se disipa, se va, no se queda dentro del edificio, sino que se disipa y vamos. Entonces, eso lo provocan que los materiales con los que hagamos el edificio, la flexibilidad que tengan. Entonces, esa disipación de energía es lo que se conoce como ductilidad. Lo que sí es grave es, viene el sismo, me mueve el edificio, ya paró el sismo y el edificio sigue moviendo. Eso es una oscilación. Entonces, si un edificio oscila, tenemos problemas de colapso también. Entonces, son fallas que no se deben de presentar pues el edificio. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, pues. ¿Sí? Entonces les digo, hablamos de que la fuerza cortante va a estar en la base, el edificio en sí tiene un peso, pero que multiplicado por este coeficiente, ya debo de, no es real, lógico, porque el edificio realmente pesa 200, pero ya al multiplicarlo ya crece a 280. Entonces yo tengo que abatir esto, ¿por qué? Porque si yo no considero el coeficiente sísmico, esto se nos va. Entonces, ¿de qué va a depender ese coeficiente, les digo, de la zona donde vayan a construir, la zona sísmica? Cambia, la República Mexicana está dividida, en el apunte que les mandé ayer, ahí viene ese, impriman y lo peguen en su cuaderno, estaría bien para que sepan cómo está dividida la República Mexicana. Ya nos dimos cuenta que la zona de menos riesgo para el sismo es la zona norte. En la zona sur estamos pero totalmente tronados porque prácticamente ahí se presentan todos los sismos, ¿sí? Y hablamos de que estamos cerca del cinturón de fuego del Pacífico, que es ahí donde prácticamente confluyen la corteza, es la corteza de Cocos, la del Pacífico, y hay otras. Ahí vienen los apuntes, pero se los voy a dictar, les digo, porque si se los dejo que ustedes lo hagan, a lo mejor lo dejan ahí en la computadora y nunca lo pasan en limpio. Entonces vamos a tener que tomar nota de todo. ¿Eh? ¿No hay preguntas de esto? Yo tengo una... A ver. Pues bueno, independientemente del cálculo que se va a poner para abatir el sismo, sí puede llegar a fallar dependiendo de la magnitud, ¿no? Sí, esos coeficientes están en función de lo que ha habido hasta ahorita, son en base a un historial. Es que ahorita te dicen, ok, estamos considerando 8.5 grados, pero si es un sismo de mayor intensidad, pues lógicamente ese coeficiente ya no es. Entonces, esos coeficientes están en función de un historial sísmico. En base a eso, proponen. O sea, depende de la zona donde, si es una zona muy sísmica, bueno, pues el coeficiente es mayor. Si es una zona donde no tiembla, pues es menor, a lo mejor ni existe. ¿Sí? Okay. ¿Algo más que quieran preguntar? Aquí también algo muy importante, señores. ¿Qué se prefiere, un sismo que dure mucho o que sea intenso? Aquí prácticamente la idea es de que sea muy intenso pero que dure poco, ¿eh? Porque si el sismo es muy ligero pero dura mucho, eso provoca más daños todavía, ¿eh? El tiempo es básico en un sismo. Hay sismos muy intensos que duran unos cuantos segundos, pero hay sismos que sí son muy fuertes, prácticamente que son así que son de una intensidad media, pero dura mucho, eso provoca más daños, ¿sí? Entonces, si se trata de preferir, pues mejor un sismo que sea de corta, muy intenso,
a que sea poco intenso, pero muy largo tiempo de duración, ¿sí? Eso, les digo, provoca más daños. Ahora, lo dijimos, cuando tenemos una cimentación de mampostería, esta fuerza, cada vez que tiembla un poquito, aunque sea, está aflojando esa cimentación, quieras o no. Pues puede ser que cuando hay un sismo muy fuerte no le pasó nada, y llega un sismo muy ligero y chin, se colapsó. Pues sí, porque pues ya estaba sentida la cimentación, ya tantos sismos que aguantó, que hizo la mampostería, pues se fue aflojando. Y dice, no, pero es que hubo un sismo muy fuerte, no le pasó nada. No, no lo viste, pero ya debajo ya estaba ya puesta para caer, para colapsarse. Entonces, después de tantos sismos que se producen, se van produciendo ahí pues daños a la cimentación. Por eso mismo es que ya no se recomienda la cimentación de mampostería. Pura cimentación, de preferencia háganlo con zapatas de concreto armado, ¿no? Zapatas o cimentaciones, losas de cimentación, no sé, pero concreto armado. Ya la mampostería no lo ocupen. Habrá lugares donde realmente no tiene, pues a lo mejor ahí sí lo ocupan, pero no es recomendable en zonas que sea una zona sísmica muy alta. No es recomendable. ¿De acuerdo? ¿No hay ninguna pregunta? De acuerdo, profesor. ¿No tienen preguntas? A ver, algunas pasar mientras lista, mientras alguna pregunta que se quieran hacer. Alba Carlos. Presente. Alvarado Jonathan. De profe. Arroyo Evelyn. Presente. Alonso. Presente. Bolaños Aranza. Camila. Presente. Salas Paola. Presente. Sánchez Fernanda. Presente. Santiago Rosalba. Presente. Luis Alexis. Presente. Sergio Andrés. Presente. Vélez Alondra. Veloz Montserrat. Presente. Coteca de Alejandro. Presente, profesor. Fierro Luis. Presente, profe. Áñez Emanuel. Yo, profe, presente. Vélez Alondra. Presente. Se me trabó, profe. Presente. Ramírez Dylan. Creo que nada más. Ok. Bien, vamos a tener que, estos apuntes se los mandé, pero vamos a tener que escribirlos en el cuaderno para tomar el tema. Muy importante la cuestión de sismos, es a lo que más miedo le tenemos porque no es una cuestión que se pueda predecir, se presenta y pues solamente Dios sabe, ¿no? Es el único que sabe cuándo. Entonces, ante esa incertidumbre, pues tenemos que aguantarnos, tenemos que buscar evitarlo, que nos dañe lo menos posible nuestra construcción, pero en el caso de
de que digamos que es seguro lo que hacemos, que estemos al 100 seguros. No se puede. Lo humanamente posible sí lo libramos, pero la cuestión ya estoy de hablar de que no va a pasar nada.